Tenemos aquí la base de datos de riesgos, que es donde se tienen que vertir todos los riesgos que estamos identificando en el programa. Aquí vamos a tener riesgos de seguridad, salud y medio ambiente, compliance, y subsecuentemente tienen que agregar los sociales, los técnicos, entre otros. En la primera lengüeta, acá que dice log, tenemos un resumen ejemplo. Y vamos a hacer el ejemplo para que se entienda cómo es que se ha de llenar esto. Los colores de las cabeceras ya nos dan una idea de la relación que hay entre ellos. Tenemos acá una categoría general. Recordemos que este es ejemplo. Cada lengüeta, cada hoja de este Excel de Google, o también llamado Google Sheets, tiene específicamente su especialidad. Seguridad, salud y medio ambiente, compliance, luego social, técnico, etc. Acá como ejemplo vamos a citar en la categoría de riesgo técnico, el riesgo, que sería incompatibilidad de dimensiones entre el ascensor y el ducto construido de este. Consecuencia. Es decir, se da el riesgo, ¿qué pasa después? Demora en el montaje del ascensor y sobrecostos. ¿Correcto? Actividades consecuentes. Vale decir, es sobre el efecto, sobre la consecuencia. Esto es lo que llamamos corrección. O sea, queremos atacar la columna C. A partir de la D, queremos atacar la columna C. O tratarlo. Decimos acá, picado en zonas del ducto del ascensor, consultoría para evaluar la integridad estructural del ducto dado el picado. ¿Muy bien? Causa. Aquí tenemos que interpretar lo siguiente. La causa es aquello que genera el riesgo. Hay causas inmediatas y causas más profundas. Vale decir, si esta es la desembocadura, el riesgo, tengo que ir aguas arriba para encontrar las causas. Una primera causa sale a la luz, en el ejemplo que sería las versiones de planos empleadas por el fabricante y el constructor fueron diferentes. Ahora, voy a profundizar en las causas. Estos son los 5 por qué. Y son 5 por qué no porque tenga que preguntar 5 veces y responder 5 veces. Puede que sí, puede que no, hasta más de repente. Sino, básicamente para que se entienda el mensaje de que no podemos quedarnos en una sola causa, la superficial, que equivaldría a algo así como al primer por qué, sino que tengo que profundizar. ¿Hasta qué punto tengo que profundizar? Bueno, uno profundiza hasta un punto en el cual puede identificar una causa, algo así como identificar el dominó perfecto o principal que puede parar toda la cascada de eventos dominó que se dan en una situación, ¿no? Entonces hay unas causas que van a ser más relevantes que otras y de eso se trata. Entonces tenemos acá, el contratista empleó el plano de estructuras, en tanto que el fabricante el plano de arquitectura. ¿Ok? Acá estamos respondiendo, como pueden ver acá, prácticamente a la columna E. Luego, ¿y por qué? Decimos entonces el fabricante originalmente tenía los planos arquitectónicos y estructuras que originalmente no tenían diferencias, y continuó trabajando con la arquitectura, sin apercibir, es decir, sin darse cuenta, el cambio que luego se dio en el plano de estructuras, el cual no recibió. Estamos viendo que acá hay un problema de actualización de planos, ¿verdad? Propuesta de respuesta a riesgo, y este es bien importante, damas y caballeros. Esta es acción contra las causas, que hubiera evitado que esto ocurra. Es decir, a esto llamamos acción correctiva. Es una acción que ataca a la columna F. G atacando a F. ¿Correcto? Para que se entienda el concepto de acción correctiva. Cuando uno apaga un incendio, lo que está haciendo es una corrección. No por apagar más rápido van a haber menos incendios. Entonces, ¿cómo hago para que haya menos incendios? Pues tengo que ir a la causa que genere estos incendios. ¿Verdad? Esa es la acción correctiva. Acá se plantea, nuevamente, acción sobre la causa, G sobre F, emplear un sistema centralizado, compartido de acceso a planos con el fabricante. Esa es una forma. Otra forma, enunciar cambios relevantes en una sección específica de las reuniones con el fabricante. ¿No? Porque uno tiene su minuta de reunión con los proveedores
y siempre se revisan diversos temas, y una cápita importante en la minuta podría ser justamente la revisión de los cambios. Luego vamos a agregar dos términos que es frecuencia, impacto y frecuencia por impacto. En la parte de frecuencia, nosotros vamos a catalogar del 1 al 5 y de impacto del 1 al 5. En realidad, a pesar de tener acá valores numéricos, esto sigue siendo un análisis cualitativo. Por la sencilla razón que la probabilidad, si es que lo usáramos, debiera ser calculada. Y número 1, la probabilidad siempre es menor que el 100%, o también dicho menor que la unidad. Nunca va a ser mayor que 1. Porque a partir que es 1 ya sería un hecho. Es por eso que usamos el término acá, frecuencia. Y el impacto también es una escala que cada uno tiene que definir. La idea acá no es definir la única escala de frecuencia, ni tampoco la única escala de impacto. La idea aquí es que cada uno trabaje con su propia escala y que sea consistente con su escala. Entonces, alguien podría decir, mira, para mí esto es una frecuencia alta si ocurre en todos los proyectos. De repente otra persona dirá, no, para mí esta frecuencia alta, o sea, 5, se ocurre 2 veces al año. Para otro será, no, para mí esta escala 5 se ocurre una vez al año. ¿Se entiende? Entonces, cada cual puede tener criterios diferentes. Lo importante es ser consistente con su propio criterio. Y así también con el impacto. Luego tenemos una productoria, 2 por 5, 10. Y esto finalmente nos va a dar una frecuencia por impacto que va a devenir en el ranking de riesgos. Con esto que nosotros vamos a rankear, es decir, del mayor a menor, cuál para nosotros son los riesgos más incidentes. ¿Ya? Ahora, tengamos mucho cuidado en la manera de definir entonces la frecuencia y el impacto. Lo importante es ser consistentes. Luego tenemos que definir también disparadores antes del riesgo. Y aquí un tema conceptual para estar alineados. De repente hay otros marcos conceptuales que se pueden manejar, pero en nuestro marco conceptual de nuestro programa, el disparador de riesgo advierte sobre el riesgo en cierres. Vale decir, el ejemplo de una alarma contra incendio no sería un disparador de riesgo. ¿Por qué? Porque si la alarma está sonando, quiere decir que el riesgo de incendio ya se materializó. Ya no es más una probabilidad, es un hecho. Entonces, la alarma contra incendio es en realidad una alarma de impacto, más no de riesgo. ¿Entienden? Una alarma de hecho, si se quiere. Entonces uno tiene que ir aguas arriba para tener disparadores de riesgo que alerten, cuidado, que podría, condicional, o sea, no existe todavía, haber un incendio. ¿Cuál podría ser, hablando del incendio, un disparador de riesgos? Por ejemplo, en zonas muy secas y con alta carga estática, aquello es un disparador de riesgo de incendio. En California, por ejemplo, cuando se ve, se hace esos controles de humedad, del ambiente, temperatura, se sabe que se está entrando a la zona de los incendios espontáneos. Entonces, eso vendría a ser un disparador de riesgo. El riesgo todavía no se materializa, todavía no hay fuego, pero ya te está avisando que puede darse. Así dicho, para nuestro ejemplo, ¿cuál podría ser un disparador de riesgo? Recordemos que riesgo es incompatibilidad de dimensiones entre el ascensor y el ducto construido para este. Acá sería, el fabricante no acusa recepción de recibo de planos. Tampoco menciona los planos de referencia en su reporte de avance. Vale decir, estoy en una caja negra. No es información que el fabricante me esté dando. Yo supongo que él tiene los datos correctos. Él supone que yo le di los datos correctos. Y cuando hay supuestos, hay riesgos.